demos inicio al tema denominación y movimiento de las principales cuentas del activo y del pasivo. En primera instancia encontramos dos principales cuentas del activo, en las cuales se desglosa la caja, la cual es el dinero en efectivo que se encuentra dentro de la empresa. Los bancos representan el valor de los depósitos hechos en instituciones bancarias a favor de la entidad. Las mercancías son todos aquellos valores que hacen objeto de compra o venta para la institución. Los clientes, uno de los puntos más importantes para la organización, las cuales son las entidades que deben a la empresa por haberles vendido mercancía. El anticipo a proveedores es el valor del anticipo a cuenta que la empresa le entrega al proveedor con fin de asegurar el suministro oportuno de mercancía a requerir. También identificamos el equipo de cómputo electrónico, como son los monitores, teclados, impresoras y escáner, que son mobiliarios obtenidos para la empresa, las cuales ayudan a diferentes tareas. Las inversiones permanentes, como son acciones negociables convertibles en efectivo en un plazo mayor de un año. Gastos de instalación, gastos efectuados para acondicionar el local de su negocio. Papelería y útiles, el conjunto de papelería y objetos de escritorio que se emplean en las labores de la empresa. Propaganda y publicidad son los gastos generados para difundir la información de acciones, productos o servicios que ofrece la empresa. Primas de segundo son los pagos a aseguradoras para resguardar los bienes de la empresa en caso de un accidente como incendios. Rentas a pagar por anticipado es el importe de rentas mensuales, bimestrales o anuales que la empresa realiza correspondientes al edificio por adelantado. Encontramos otros rubros dentro de este mismo tema como son los terrenos, los cuales son los predios propiedad de la entidad y se cuenta activo porque representan el precio de adquisición de los terrenos propiedad de la empresa. Los edificios son las propiedades físicas tales como los locales comerciales, bodegas, estacionamientos, etc. El mobiliario y el equipo es el conjunto de muebles y utensilios tales como escritorios, sillas, mesas, libreros y mostradores que se encuentran y son propiedad de la empresa. Dentro de esta denominación y movimiento de las principales cuentas del activo y del pasivo, encontramos las principales cuentas del pasivo, en donde podemos identificar a los proveedores. Son las entidades a las cuales la empresa le debe por adquisición de mercancía. Los documentos a pagar son los títulos de crédito a cargo de la empresa, tales como letras de cambio y pagarés. Acreedores diversos son la entidad a quienes la empresa les debe por un concepto distinto a la compra de la mercancía. Anticipo a clientes es el valor del anticipo a cuenta de pedidos con recursos que la empresa recibe de sus clientes a cuenta de futuras ventas de mercancía. Gastos pendientes de pago son los gastos pendientes de pago a cargo de las empresas. Entre ellos se pueden citar sueldos. Impuestos pendientes de pago son los gastos a cargo de la empresa como pueden ser en cuanto al seguro social. Bueno, a mí me tocó capital activo y pasivo. Mi nombre es Arodi Olvera Romero y les voy a dar una pequeña definición sobre lo que es capital. Bueno, el término capital, aunque tiene varios significados, por lo general se refiere al dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una sola persona. Bueno, para darnos más entendimiento de lo que es capital, podemos tener un concepto claro que significa el capital. Tiene un estudio de contabilidad. En este estudio de contabilidad existen tres tipos. Por ejemplo, tenemos el capital económico, que es uno de los factores de la producción y está representado por el conjunto de bienes necesarios para producir riquezas. En otro aspecto tenemos capital financiero. Es el dinero que invierte para que produzca o una renta o un interés. En este también tenemos capital contable. El capital contable es la diferencia aritmética entre el valor de todos los bienes y derechos de la entidad y total de sus deudas y obligaciones. Bueno, en la contabilidad tenemos términos especiales de carácter técnico para indicar que aquellos ciertos conceptos como los que se presentan. Por ejemplo, tenemos lo que es el activo, pasivo y contable, capital líquido o capital neto. El activo se representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa o entidad. Pasivo representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad. Es, ya por último tenemos el capital contable. Este capital contable es la diferencia aritmética que existe entre el activo y el pasivo. Bueno, vamos a dar una pequeña definición de lo que es un activo. Un activo es un recurso controlado por una entidad identificando y cuantificando en términos monetarios. Este se deriva de las operaciones ocurridas en el pasado, ya que ha afectado económicamente a la entidad. Bueno, tenemos
también el patrimonio contable, que se dividen en tres: en patrimonio restringido permanente, patrimonio restringido temporalmente, patrimonio no restringido. Pues el patrimonio restringido permanente es aquel que se usa parte de la entidad, está limitado por una disposición de los patrocinados y que no expiran en el paso del tiempo y no pueden ser eliminadas por acciones de la administración. Tenemos el patrimonio restringido temporalmente. Este es aquel que parte de la entidad, esta sí está limitada en la disposición de dos patrocinadores y expiran en el paso del tiempo. Por último tenemos el patrimonio no restringido. Es el que no tiene restricciones por parte de los patrocinadores para que éste sea utilizado en parte de la entidad. Ya por último tenemos el capital contribuido. Este capital contribuido lo forman las aportaciones de los dueños y las donaciones recibidas por la entidad, así también como el ajuste de estas partidas por las persecuciones de los cambios de los precios. Tenemos el capital ganado, corresponde al resultado de las actividades operativas de la entidad y de otros eventos o circunstancias que les afecten. En el capital ganado tenemos un déficit, que son la utilidad retenidas, incluyendo las aplicadas a reserva de capital. Tenemos pérdidas acumuladas y tenemos exceso o suficientes en la actualización del capital contable. En el capital contribuido tenemos la capital social, las aportaciones para futuros aumentos de capital, tenemos la prima de ventas en acciones y donaciones. Gracias. Seguimos con la clasificación del activo. La clasificación del activo surge a partir de la necesidad de diferenciar entre un bien y un derecho, ya que son términos de diferente naturaleza. Dicha clasificación se basa en el grado de disponibilidad de un determinado elemento, o en otras palabras, la facilidad que tiene una entidad en convertir o transformar en efectivo dichos elementos. Se clasifican en tres tipos: activo circulante, activo fijo y activo diferido. Activo circulante. Son elementos que representan efectivo y convertibles en efectivo en un lapso no mayor a un año, o en un ciclo financiero. Un ciclo financiero a corto plazo se refiere al periodo después en el que recuperaremos la inversión. Esta se representa por caja, bancos, inversiones temporales, mercancías, inventarios o almacén, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos y anticipo proveedores. Caja y bancos siempre deben de ir en primera escala, ya que estos no necesitan de transformarse en efectivo, pues siempre estarán disponibles para la identidad. Activo fijo o no circulante. Esto lo constituyen los recursos que son propiedad de la empresa, ya que tienen cierta permanencia o fijeza. Estos recursos son para usarlos, más no para venderlos, y tienen la característica de ser usados en beneficio de la identidad, para producción de artículos para su venta o para el uso de la propia entidad, y por último para la prestación de servicios a la entidad. Como ejemplos tenemos lo que es terrenos, edificios, mobiliario y equipo de cómputo electrónico, equipo de transporte, depósitos en garantía e inversiones permanentes. Activo diferido. Este lo integran todos los gastos pagados anticipadamente. Esto se considera activo ya que la empresa tiene el derecho de disfrutar un servicio o beneficio equivalente al importe pagado anticipadamente. Y tenemos lo que son los ejemplos, que es papelería y útiles, propaganda y publicidad, primas de seguros, rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por anticipado, gastos preoperativos, gastos de instalación y gastos de mercadotecnia, entre otros. El siguiente tema que vamos a ver es sobre los activos intangibles, que son aquellos identificables utilizados para la producción o abastecimiento de bienes, la prestación de servicio o para el propósito administrativo, que genera beneficios económicos controlados por las entidades. Los elementos distintivos en la identificación de un activo intangible se dividen en tres incisos, en el A, y B y C. El A dice que debe ser identificable, el B debe proporcionar beneficios económicos futuros fundamentalmente esperados y el C debe de tener control sobre dicho beneficio.
Si una de estas partidas no cumple con todos los elementos de los que se habla en los incisos, los desembolsos para adquirirla o generarla deben ser reconocidos como un gasto cuando no son incurridos. El siguiente tema es la amortización, que es la distribución sistemática del costo de un activo intangible entre los años de su vida útil estimada. En las empresas nuevas, sus actividades se encuentran encaminadas a iniciar sus actividades comerciales que requieren efectuar diversos gastos durante su etapa preoperatoria con la finalidad de llegar a obtener ingresos en el futuro al alcance de etapas operatorias. El requisito que deben cumplir para ser consideradas como un activo y no como gastos es que existan una razonable certeza de que tales erogaciones generen utilidades suficientes a la empresa que permitan que absorban a través de su amortización. En este caso veremos la clasificación del activo y del pasivo. Como primera instancia, el activo habla sobre los bienes y derechos y las propiedades de la empresa. El activo se divide en tres. El primer subtítulo es sobre los activos circulantes, que son los elementos o partidas en efectivo o los convertibles en efectivo en un plazo menor de un año o en un ciclo financiero a corto plazo. Eso habla sobre la caja, bancos, clientes, documentos por cobrar, deudas diversas. El siguiente punto es activo fijo o activo no circulante. Habla sobre los recursos, propiedades de la empresa que tiene ciertas permanencias que son adquiridos con la finalidad de usarlos y no con la intención de venderlos. Eso podría ser un ejemplo: los terrenos, los edificios, la mobiliaria y el equipo. El siguiente punto es sobre el activo diferido o carga diferido, que son los gastos pagados por anticipación que generan el derecho de recibir un servicio o beneficio posterior, como podrían ser los gastos de investigación y desarrollo, papelería y útiles, rentas pagadas por anticipación, intereses pagados por anticipación. El otro tema es sobre pasivos, que habla sobre las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. También se dividen en tres: los pasivos, que es pasivo circulante, que habla sobre las deudas y obligaciones a cargo de las entidades con vencimiento menor de un año o menor al de su ciclo financiero a corto plazo. Esto habla sobre los proveedores, documentos por pagar, gastos pendientes de pago, anticipación del cliente. También el siguiente punto habla sobre pasivos fijos, que son las deudas y obligaciones a cargo de la empresa con beneficios mayor de un año. Esto habla sobre la hipoteca por pagar, documentos a pagar a largo plazo, cuentas por pagar a largo plazo. El siguiente punto habla sobre el pasivo diferido o crédito diferido, que son cobros anticipados efectuados que generan la obligación de proporcionar un servicio posteriormente y que se transforman en utilidades conforme se presta el servicio, que podrían ser los intereses cobrados por anticipación.